soy Carlos de Teresa, soy médico, doctor en medicina, especialista en medicina del deporte y trabajo en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte como asesor médico del deporte y además en el Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada. Y me gustaría poder daros algunos consejos sobre lo que todos los días tenemos que contar a nuestros deportistas sobre cómo hacer deporte que sea más seguro, más saludable y que nos permita vivir mejor mientras que estamos disfrutando. ¿Por qué hacer running saludable? La verdad es que el mensaje de que tenemos que correr entra dentro de las pautas de un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable se basa en que haya una buena alimentación por un lado y por otro lado que tengamos suficiente estímulo por parte del ejercicio físico que hacemos. Y el correr, el running, es una de las mejores actividades que podemos hacer. Las evidencias científicas sobre los efectos beneficiosos de la actividad física y del ejercicio en general, pero en concreto en este caso del correr, nos indican, después de muchos años de investigación, que las personas con mejor nivel de condición física, los que hacen ejercicio de forma regular y mantenida, tienen menor riesgo de tener cualquiera de las patologías crónicas que más nos preocupan en este momento, las patologías cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, problemas degenerativos como puede ser el Alzheimer o la demencia, y sabemos que todo eso mejora y nuestro riesgo se reduce cuando llevamos una vida suficientemente activa y mejoramos nuestra forma física. Eso se basa en dos principios fundamentales. Uno, que mejora nuestra capacidad de combatir el estrés oxidativo, la oxidación. El ejercicio al final también nos oxida, pero por otro lado también nos permite mejorar la inflamación, que es el paso previo a que se produzca la degeneración de todas esas células, desde las células en nuestro cerebro, nuestras neuronas, hasta las células de nuestro corazón o las células de nuestro músculo. El ejercicio al final nos permite tener mayor protección frente al estrés oxidativo y a los procesos de oxidación en general, y tenemos mejor nuestras defensas antioxidantes, y por otra parte nos permite tener respuestas antiinflamatorias que superan con gran medida el posible riesgo del efecto inflamatorio que hace que tengamos todas esas patologías crónicas. Al final, si conseguimos hacer ejercicio de forma regular, correr de forma regular y hacerlo bien, lo que estaremos situándonos es en una posición en la que vamos a tener no solo menos riesgo de tener patologías, sino de mejorar nuestra salud en el día a día y de conseguir que nuestra vida sea más duradera y que podamos disfrutarla mucho más.